Entonces, en la Constitución se habla de sufragio, pero no se define. ¿Quién lo va a definir? La ley electoral. Y la ley electoral va a dejar un cuerpo de electores de un 5% de la población. O sea, vamos, que si uno se lee así, en general la Constitución dice, oye, pues esto está bastante bien, y no, porque luego vienen todas las leyes orgánicas a limitarlo, ¿no? Hasta 1885 va a estar Alfonso XII al frente del Estado. Bueno, el rey también entonces, por supuesto, es el jefe supremo de los ejércitos, igual que ahora. En el primer rodaje, hasta 1885, que muere Alfonso XII, se hace la ley electoral en el 78, que establece el sufragio censitario que os acabo de decir, las leyes que complementan la Constitución, que dan una fuerte restricción de libertades de reunión, asociación, prensa, se declaran ilegales las organizaciones obreras, se declaran ilegales un montón de asociaciones. Y por parte del Partido Liberal, cuando le toca gobernar, que es a partir de 1881, Sagasta lo que va a hacer en esta primera legislatura no es echar atrás las leyes que ha puesto Canoas para restringirlo, sino como dar más manga ancha, de tal manera que limita los delitos de imprenta, levanta la represión contra los profesores, que había sido tremenda, había habido un montón de renuncias en la universidad, porque se consideraban delito las opiniones, y entonces pues no se les dejaba dar clase como ellos querían, y había habido un montón de problemas con esto. Permite la acción dentro de determinados límites de las asociaciones obreras y de los republicanos, pero no pasa de ahí, ¿no? Tiene durante estos años, del 81 en adelante, que enfrentar Sagasta un problema que se ha quedado sin resolver en las revoluciones, que es el reparto de la tierra. Y el reparto de la tierra quiere decir que la jornalería, que es muchísima gente y que están sobre todo en lo que ahora sería Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, vienen desde el periodo revolucionario reivindicando el reparto de la tierra. Y comienza a haber muchas protestas en el campo andaluz, intentonas de repartirse la tierra, y entonces aparece una cosa que luego los investigadores han descubierto que era un montaje probablemente de los servicios secretos, fijaros qué cosa más moderna, que fue la mano negra. La mano negra era por unos documentos que encontraron, que eran de los anarquistas, hicieron un montaje y llegaron a la conclusión, con eso unos cuantos detenidos y sin tener prohibidas las torturas, pues está chupado. O sea, vale, haces un montaje que fue el de la mano negra, que sería una organización secreta, que dio lugar a una represión tremenda sobre la jornalería de campesinos que habían llevado a cabo estas primeras intentonas. Bueno, ¿cómo funcionaba el sistema? Vamos a ver. Bueno, quizás se vea mejor aquí. No sé si se leen los chistes, son chistes de la... Dice el cura, ¿habéis votado en Florida? Padre, 4 veces. ¿Cómo puede ser que en este colegio solo hayan entrado 18 votantes y en el escrutinio salen 173 votos? Dispense usted, pero yo no soy de este distrito, dice el guardia. Este es un cacique volviendo al distrito. Como veis, los campesinos se están comiendo unos a otros y se comen a sí mismos también. Y abajo está Sagasta rodeado de pucheros. ¿Lo ves? Pucheros que corren para un lado y para otro. Pucheros y urnas. Bueno, vamos a ver. El sistema de corrupción de la restauración en las elecciones es un sistema de corrupción indudablemente porque conculca todos los derechos de la democracia, por supuesto. Pero es un sistema institucional. Es decir, es algo que se hace de tapadillo, pero tampoco tanto, porque se hace a través de los gobernadores civiles y de los caciques provinciales. El asunto es que el rey nombra al jefe de gobierno, el que va a ser.
Y entonces, a través del ministro de la Gobernación, los dos partidos gobernantes hacen el encasillado. Y el encasillado es quién se va a llevar los votos, de dónde y cuántos. ¿Vale? Y una vez que está hecho el encasillado, luego a través de las redes, gobernadores civiles y caciques, se pone en marcha el asunto. No es muy difícil de manejar entre la población rural y sobre todo con la jornalería, porque todo el mundo sabe que si no vota lo que tiene que votar, pues luego no tiene trabajo y se acabó el problema. Este sistema de manipulación es muy interesante porque significa que los partidos lo que ofrecen a sus votantes a cambio de los votos no son programas, son favores. También igual os suena también. Son favores. Bueno, vamos a ver. Según Costa, Joaquín Costa es uno de los grandes regeneracionistas, de los que al final del siglo van a escribir textos maravillosos. Algún extracto se ha colgado en la página de los escritos de... porque ha colgado Roberto, para que no lo sepáis, en la página... Esto se me olvidó decirlo al comienzo. Hay una selección documental de fuentes históricas que seleccionó Elena y la hemos colgado en el blog del Sol de la Conce. Simplemente os vais a Google, ponéis el Sol de la Conce y allí entráis en el blog y veréis la entrada del curso de historia y debajo, en color azul, que significa que es un hipertexto, es decir, un enlace, pues veis en los títulos de los documentos. Yo tengo una copia en papel por si alguien los quiere. ¿Vale? Es que quiere mirar. Por ejemplo, hay la Constitución del Manifiesto de Sanjus, hay un extracto, la Constitución del 76, y también hay un texto muy interesante de Joaquín Costa. Cuando un partido accede al poder significa que accede a los recursos para pagar los favores. ¿Entendéis? ¿No? Bueno. Es el sistema, en realidad tampoco es nada nuevo, ni siquiera lo que tenemos ahora es nada nuevo, ¿no? Es el sistema de clientelario romano. Los patricios romanos tenían clientes que se llamaban, y los clientes eran exactamente, digamos, el mundo de favorecidos que se movía alrededor de ellos, ¿no? Según Costa, los caciques, que eran estos encargados locales de llevar a cabo la corrupción de las elecciones, decía, son la minoría de los peores, que diseminados por el territorio ejercen la influencia que les demandan los oligarcas y el gobernador civil. Él lo sabía muy bien porque era contemporáneo. Bueno, entonces, en 1990, en un gobierno de Sagasta, se cambia la ley electoral. Digo, 1890. Es que está mal también. Se cambia la ley electoral y se pasa al sufragio universal. ¿Qué va a significar eso en el sistema electoral? Pues un incremento del caciquismo hasta niveles demenciales. O sea, llega a haber colegios electorales en un primer piso con el portal cerrado y hay que subir al balcón por la escalera y solo le dan la escalera a los que son del partido. Tenéis un texto de Valentí Almirall, que es uno de los grandes críticos del caciquismo, en la selección de textos, esa de la que hablaba Roberto. Este se llama Corrupción y Manipulación Electoral. Está Bueno, en 1885, como os he dicho, muere Alfonso XII, muere muy joven, y deja, y queda como regente su mujer, que es María Cristina de Habsburgo-Lorena, que tiene para entonces 2 hijas y está embarazada de un hijo que va a ser varón y que va a ser el futuro Alfonso XIII. En ese momento la situación interna ya está problemática, porque como veremos, como no podemos hablar de todo al mismo tiempo, pero como veremos más adelante, a partir de los años 70, a finales de los 70 sobre todo, empieza a haber una reorganización muy fuerte de la oposición obrera. Y empiezan a organizarse los sindicatos obreros, aparece el Partido Socialista,
Es decir, empieza a haber problemas nuevos que hay que afrontar. Entonces llegan los dos partidos turnantes a un sistema que es el Pacto del Pardo. El Pacto del Pardo es un sistema de pactos de Estado. También os sonará. El Pacto de Estado es un sistema por el que el partido que turna al otro no echa abajo las leyes del partido que hubo antes, ¿no? Hay una serie de leyes que se acuerdan como fundamentales y se pacta que no se van a mover, cambie quien cambie. Bueno, en ese momento ya están las cosas muy mal en Cuba, está a punto de volver a estallar una guerra, intenta Sagasta hacer una reforma de la administración cubana y es imposible. Imposible. Los intereses de la sacarocracia, que se llama, que son la gran oligarquía del azúcar de Cuba, son tan fuertes y están tan bien representados en las Cortes que viene a ser imposible, con lo cual luego va a estallar el problema. Bueno, esto es lo que pasa hasta que luego pase ya la crisis del 98, perdón. Ahora lo que sí nos convendría es hacer un poco de repaso a cómo era la economía, la sociedad y estas cosas, y a los partidos de la oposición, cómo esa oposición en este tiempo se va reorganizando, lo cual nos va a interesar para la siguiente sesión, que es de 1902 hasta 1931, que empieza la Segunda República, porque ahí, que es la crisis de la Restauración, es cuando va a ser la eclosión de todo esto que se está cociendo. Bueno, pues os presento a unos alegres campesinos de la época. Esto parece que son de la fortuna, ¿no? Parece que vienen de Balear la Oliva. Estos son de los de la Hoz, sin el bolsillo, la Sierra. Hay un momento de gran pujanza de la agricultura hispana en estos momentos, con la buena suerte de que a nuestros vecinos les llega a la vid la plaga de la filosera. Y entonces hay una expansión enorme del comercio nacional e internacional, porque entonces los vinos franceses eran los más importantes del mundo, del mercado exterior, y tirando de la riqueza que en esos años da la vid, hay otros cultivos que van a tener también una expansión. Durante este tiempo, ha empezado ya en la época de Isabel II, si recordáis el ferrocarril, en este tiempo se expanden los raíles del ferrocarril, se hacen más kilómetros de ferrocarril y se consolida lo que había empezado como pequeños embriones en el reinado de Isabel II, la industria del textil y del papel en Cataluña y la industria siderúrgica y minera en el País Vasco y Asturias. Esto va a tener importancia y va a salir adelante, entre otras cosas, porque tanto en el ferrocarril como en estas diversas actividades, sobre todo en la siderurgia vasca, va a haber, y en la minería va a haber inversiones extranjeras. El problema que tiene el capital de aquí es que, claro, la burguesía vasca y la burguesía catalana han apoyado la restauración. Hasta ese momento han apoyado la restauración, por lo menos en los primeros tiempos la han apoyado. ¿A cambio de qué? A cambio del proteccionismo, de que el gobierno les garantice que no van a entrar mercancías de otros países a precios más baratos. Entonces, claro, con un mercado cautivo, pues a cambio de ese chollo se pacta el no dar mucha guerra. Eso quiere decir que no son burguesías muy emprendedoras, ¿no? Ni que se planteen grandes horizontes, están un poco como todavía en la incubadora. Y luego los capitales que vienen de la cosa agrícola, que sí que son capitales financieros muchas veces, porque acaban en los bancos y se utilizan para inversiones, tienen una limitación. Y es que el Estado español tenía tanta deuda y daba tanto interés que era más rentable comprar deuda del Estado que invertir en la industria o en actividades productivas. Eso va a tener paralizada la dinámica económica del país, que sí crece, porque entra el telégrafo, el teléfono, o sea, sí que va creciendo, pero podría haber crecido mucho más seguramente. De cómo se hace
esta burguesía un poco autolimitada. Cuando hablemos de la bibliografía, pues hablamos de otras cosas. Pero yo recomiendo a todo el mundo que para entender cómo se ha formado la clase dominante o la clase más poderosa de este país, lea novelas de Galdós. Sobre todo la trilogía de Torquemada. Torquemada y San Pedro, Torquemada y la Hoguera, que es donde Galdós cuenta cómo se crea la clase poderosa en este país. Y desde luego los episodios nacionales. Lo que pasa es que los episodios nacionales terminan justo con el último episodio es Cánovas. Pero si fuera las guerras cantonales y eso de antes, la verdad es que está muy bien. Y además son novelones, Vamos, supongo que todos habéis leído a Galdós. Pero a lo mejor Torquemada no lo habéis leído porque no es de las novelas más famosas. Pues es buenísima. Son 3 novelas, una trilogía. Bueno, la sociedad española durante la Restauración, mientras se va produciendo este despegue económico del que hablamos, presenta un sistema de población antiguo que se llama altas tasas de mortalidad, altas tasas de natalidad, porque no ha entrado la cuestión higiénica y sanitaria. Hay una gran emigración del campo a la ciudad por el asunto de la falta de tierras y la falta de trabajo, pero sobre todo, a partir de un momento determinado, que es el final del siglo, lo que va a haber es una emigración por cientos de miles, os pongo al norte de África, pero sobre todo a Latinoamérica. ¿Os acordáis de lo del tío de América? Yo no sé, los que sois más mayores, en mi generación mucha gente tenía un tío en América. El tío en América que se había hecho rico supuestamente, ¿no? Que se había ido con lo opuesto y allí se había hecho rico. Sobre todo en Argentina. En Argentina había un montón de gallegos, que dicen los argentinos, intentando hacer fortuna. Pues son de esta época la mayor parte, Fijaos cómo son la evolución de la inmigración transoceánica. Es una fuente del Ministerio de Trabajo. De 1885 para allá, fijaos cómo se dispara. La gente que se va con lo opuesto va desesperada. Estos son los que van en las bodegas de los barcos y de cualquier manera. Bueno, hay una característica del régimen, que la ha tenido en los regímenes anteriores también. Es un servilismo muy grande, quizá por los sistemas de vida que son muy estancos y la gente vive con los suyos y nada más, y no conoce, digamos, los mundos que están fuera de su ventana. La intransigencia absoluta con dar algún tipo de concesión a los de abajo. Como os he dicho antes, nunca se consiguió un sistema hacendístico que fuera que los que tienen más cotizaran más. Pero en 1883, que se crea la Comisión de Reformas Sociales como cuestión avanzada para hacer lo que habían hecho los ingleses, que es mandar unos médicos a los barrios obreros y viendo cómo vivía la gente. La Comisión de Reformas Sociales plantea en las Cortes cosas como que se limiten a los niños entre 8 y 12 años, se limite la jornada de trabajo a 8 horas. Y que no sea mayor de 5 en los niños menores de 8 años. Se presenta en las Cortes y no sale. Entonces, más que por... acaba saliendo, más adelante acaba saliendo, pero os digo, no sale más que por... yo pienso, más que porque no fuera razonable o a alguien le pareciera bien, porque era como... ¿Qué se habrán creído esto? ¿Sabes? Es que si le das la mano, se toman el pie. Eso se ha sabido toda la vida. Bueno. Bien. ¿Qué es lo que se está cociendo al otro lado? Porque hasta ahora lo que hemos visto son los telediarios. O sea, las cosas que salen en primer plano. Ahora lo que vamos a ver es lo que sale en segundo plano. Lo que vemos fuera de los partidos turnantes son partidos fuera del sistema, que primero son ilegales, pero luego pasan a estar representados en el sistema, que ahora vemos cuáles son, y vemos una actividad de organización importante en el movimiento obrero. Desde 1870 se celebra en Barcelona
o sea que es antes de que empiece el régimen de la Restauración, se celebra en Barcelona el primer congreso de la AIT dentro del territorio hispano, que es el que empieza a organizar las cosas. De hecho, la primera internacional, donde sabéis, supongo que todavía conviven anarquistas y marxistas, comunistas y marxistas, tiene mucha influencia ideológica en el planteamiento cantonal, sobre todo en las ideas anarquistas. En 1875, cuando entra la Restauración, el movimiento obrero tiene que pasar a la clandestinidad, pero como desde el 81 se le da un poco de aire, pues las cosas se empiezan a mover. Los partidos fuera del sistema son los republicanos, como veis aquí. Estos, los de Castelar, Ruiz Zorrilla, toda la gente que había estado con lo de la Segunda República, Salmerón, Pi Margall, unos son unitarios, otros son federales, que representan lo que había representado la Primera República, la pequeña burguesía, clases medias y populares urbanas, los trabajadores industriales y demás. Están también los ultracatólicos. Hay una prensa ultracatólica que tiene mucha difusión, donde todavía en esta época y más tarde incluso se están publicando titulares que dicen el liberalismo es pecado. Y luego se explica la doctrina. El clero, las clases altas y las clases medias rurales, los más conservadores. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. La Iglesia estuvo apoyando con todas sus fuerzas el carlismo, hasta el pacto de la Restauración entre Cánovas dividió de alguna manera, hizo de alguna manera que la jerarquía accediera a cambio de que la Constitución del 76, esto se me ha olvidado decirlo antes, tuviera como religión del Estado la religión católica. En principio, los de Cánovas se inclinaban más bien por una cosa tipo 68, permiso para otras religiones. Aquí hay una religión oficial de Estado, se permite el culto de otras religiones en privado, ninguna manifestación en público. Es decir, la jerarquía eclesiástica entró en el pacto de la Restauración. Están los nacionalistas, mira tú qué casualidad, catalanes y vascos. Hay otros nacionalismos que veremos ahora,